Ok, bueno, buenas noches tengan todos. Sean bienvenidos a nuestra séptima lección de las enseñanzas de Jesús en esta parte del Dios verdadero, hablando sobre el Dios verdadero. Vamos a iniciar con una oración, la cual tenemos ahí en la pantalla. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por reunir a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo y te agradecemos por los líderes, las congregaciones y las denominaciones que enseñan tu palabra en su verdad y pureza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a las preguntas de repaso Amén. de las que vimos en el video. Entonces vamos a, como ya saben, si alguien desea participar, por favor, levantar la mano en el recuadro para que podamos ir tomando turnos. La primera pregunta de repaso es, ¿quiénes son la Santa Iglesia Cristiana y la Comunión de los Santos? Alejandro Singolani. Son las multitudes de creyentes reunidos en el cielo, nuestra familia espiritual. Ok. ¿Alguien más? Santos Herminio. ¿No? Pastor, todos los que estamos en comunión con los santos. Ok. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Ya Sí, tenemos? Sí, por favor. son los que han salido de la gran tribulación y los que vienen de pueblos, lenguas, tribus y que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Esa es la iglesia cristiana y la comunión de los santos. Ok. Entonces, tenemos ya un poquito más completa la definición, ¿verdad? Encontramos que son todos los creyentes que ya están en los cielos, también son los que estamos en esta época, que somos verdaderos creyentes, entonces somos parte de la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. Tenemos aquí más específicamente todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos y los que ya se partieron de este mundo, pero que fueron verdaderos creyentes. Cuando hablamos de todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos, tal vez podríamos pensar, ¿y qué de los del Antiguo Testamento que no conocieron a Jesús? ¿O cómo es que fueron salvos? ¿O por qué son parte de la Santa Iglesia Cristiana? Ellos, todas las personas del Antiguo Testamento, no se salvaron por sus obras, ¿verdad? Sino se salvaron por la fe que tenían en la promesa de un Salvador, el cual era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aún los creyentes en el Antiguo Testamento eran creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Después, la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, como lo vimos en el video también. Entonces, cuando tenemos esto, la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, nos da unos ejemplos de qué es realmente la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, ¿verdad? Cuando decimos la Iglesia de Dios es las personas que están unidas por Dios. El cuerpo de Cristo también nos muestra esa unidad que tenemos también. ¿Por qué a veces se les llama la Iglesia invisible? Gabriela Molina. Porque solo Dios puede ver el corazón y la fe de las personas, como lo vemos en 2 de Timoteo 2:19, que dice, el Señor conoce los que son suyos. Correcto, muy bien. ¿Y Alejandro Singolani? Sí, era lo mismo y quería agregar que el Señor conoce a todos los que son suyos y Él los hará público en el día del juicio final. Ok, correcto. Entonces, por eso para nosotros es invisible, ¿verdad? Porque no conocemos los corazones de todas las personas. Tenemos tal vez el conocimiento de su confesión, pero el saber si alguien tiene verdadera fe solo le corresponde a Dios y es el único que puede ver la fe. Entonces, por eso los verdaderos creyentes son la iglesia invisible que solamente Dios conoce.
Nosotros no podemos escudriñar los corazones, como ya lo vimos. Solo Dios conoce a los que son suyos. Después, siguiente pregunta. ¿Por qué es importante recordar Gálatas 5:9 cuando busca una congregación o una iglesia visible para unirse? Luego, profesor, ¿Sí? que dice que un poquito de levadura leuda toda la masa y algunas cosas que son contraindicadas a lo que Dios quiere, a lo que Jesús quiere que hagamos, que obedezcamos o que lo vivamos, pues. Ok. Sí, sí. Entonces, bueno, antes, Alejandro Singolani. Porque una pequeña doctrina falsa es peligrosa y Sí. no todas las iglesias enseñan correctamente la palabra de Dios. Ok. A veces pensamos que no es tan importante un pequeño error doctrinal, pero que si vamos viendo a qué nos puede llevar ese error, hace que veamos bien que puede ser como un veneno, ¿verdad? Algo que puede dañar nuestra fe, puede dañar a nuestra relación con Dios e incluso puede dañar nuestra relación entre congregación o entre hermanos. Entonces, como ya lo escuchamos, Gálatas 5:9, un poco de levadura fermenta toda la masa. La falsa doctrina siempre es peligrosa, no importa cuán pequeño sea el problema que pueda parecer. Entonces, la falsa doctrina se extiende y afecta a otras doctrinas. Y finalmente, como ya lo había comentado, es como un veneno. Y obviamente no sé si alguno haya trabajado alguna vez con levadura, echamos un poco de levadura y hace que toda la masa se infle, ¿verdad? Que duplique su tamaño. Entonces, un poquito de falsa doctrina va a hacer que nosotros podamos caer en otros errores, eh, no minimizar nunca la doctrina falsa en ninguna manera para tratar de que no sea como veneno para todos nosotros. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, entonces vamos al cuerpo de la lección. En esta lección, en esta parte de la lección, encontramos que nosotros los creyentes en Jesús pertenecemos a un cuerpo invisible de todos los creyentes de todos los tiempos en todo el mundo. Somos parte del cuerpo de Cristo y no los veremos hasta que estemos nosotros en el cielo. No podemos saber exactamente quién es verdadero creyente, quién no, pero estamos unidos con una fe en común. Y por eso tal vez esta división no se ve tan clara para nosotros, pero o hasta ahorita en este momento, como vamos en la clase, no podemos ver esta división, pero estamos hablando de que hay una iglesia invisible y hay una iglesia visible. Cuando nosotros hablamos de la iglesia invisible, estamos hablando de todos los creyentes y aquí, a diferencia de ciertos lugares donde nos dicen solamente en mi iglesia eres salvo, la palabra de Dios dice que solamente con Cristo somos salvos, ¿verdad? Entonces, en diferentes denominaciones, en muchas denominaciones podemos encontrar verdaderos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, que tal vez no concuerden con todas las doctrinas que nosotros tenemos, pero que realmente tienen una fe correcta en nuestro Señor Jesucristo. Esos son parte de la iglesia invisible. La parte de la iglesia visible son todas las iglesias que son cristianas y que tienen diferentes denominaciones, ¿verdad? Que tienen una verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo, tienen una confesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, los creyentes, pertenecemos a la iglesia invisible, al cuerpo de Cristo, y estamos unidos con una única fe en nuestro Señor Jesucristo. La siguiente imagen nos muestra que aunque la cultura de la Iglesia Católica Romana dice que solo unas pocas personas pueden ser llamados santos, la Biblia nos dice que realmente hay otra forma de ver a los santos, ¿verdad? No solamente son santos los que se ponen en un nicho, o no solamente son santos los que en la antigüedad hicieron algo importante, sino que la palabra de Dios nos dice que todos los creyentes son santos, ¿verdad?
Si podemos ver un poquito a los escritos de San Pablo, a los escritos de los apóstoles, encontramos que siempre hablan acerca de a los santos que están en determinado lugar. ¿Por qué podemos decir que somos santos? Porque nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Delante de Dios somos perfectos. A los ojos de Dios somos perfectos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es puesta en nuestro lugar. Ante Dios también somos santos, y por eso es correcto llamar la iglesia la Santa Iglesia Cristiana, o el pueblo santo de Dios. Entonces tenemos que ver, a pesar de que a veces nuestra idea es, santos son lo que la Iglesia Católica Romana nos enseña, pero realmente la Biblia nos dice, todo el creyente en Cristo, el verdadero creyente, son santos, porque han sido llamados a ser santos, porque han sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la siguiente diapositiva también, no podemos ver a toda la iglesia cristiana. Sin embargo, Dios quiere que nos reunamos de manera visible como creyentes, con los mismos que confiesan, o con todos los que confiesan lo mismo que nosotros, las mismas creencias, las mismas doctrinas. En esta parte tenemos que ver que el confesar, estamos hablando de un uso que significa creer y afirmar públicamente. Entonces, cuando nosotros nos queremos reunir con otra persona, queremos que esa persona o ese grupo de personas tengan la misma fe que yo. En Hebreos 10:25 nos dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, hay un riesgo a veces para nosotros de que decimos, ok, si no conocemos el corazón de la gente, si tal vez encontramos a hipócritas en diferentes iglesias, la verdad es que podemos encontrar hipócritas en todas las iglesias. Entonces, ¿para qué me congrego? ¿Para qué me reúno en una iglesia física si dice la palabra de Dios que yo soy santo porque ya Cristo hizo su obra y me la ha otorgado a mí? Ya soy santificado, ya soy perdonado, ya soy declarado justo delante de Dios. Entonces, ¿para qué unirme en una iglesia? ¿Para qué congregarme? Pues aquí tenemos en el texto de Hebreos que no nos dejemos de congregar, ¿verdad? Porque, y especialmente si dice la parte que dice como algunos tienen por costumbre. Tenemos la ventaja, la bendición de que cuando nos congregamos en alguna iglesia, podemos animarnos unos a otros, podemos exhortarnos, podemos ayudarnos, podemos enseñarnos incluso unos a otros, especialmente, como dice, cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Qué pasa cuando yo me mantengo solamente en mi casa y digo, pues yo soy creyente y eso es lo suficiente, leo la Biblia, tal vez escucho sermones, tal vez escucho alguna cosa en mi casa solamente, o leo solamente en mi casa, pero me hace falta a veces esa comunión con los demás santos, con las demás personas que han sido santificadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, tenemos estas dos partes, la iglesia invisible, la iglesia de todos los santos, todos los creyentes de todos los tiempos, que solamente Dios conoce, y las iglesias visibles que conforman las diferentes denominaciones cristianas alrededor del mundo. Vamos a continuar con la sección de preguntas. Bueno, había visto alguna pregunta por aquí en el chat. Sin santidad nadie verá a Dios. Ok, correcto. Es algo claro, ¿verdad? Que podemos decir, sin santidad nadie puede ver a Dios, y gracias a Dios que Él dio a su Hijo Jesucristo para que nos otorgue su santidad. Luis Armando Rugama, por favor. Sí, profesor, estaba viendo que nosotros estamos en una línea bonita porque estamos tratando de hacer lo que Dios quiere por medio de lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús, y no como, aunque estemos en diferentes congregaciones, lo interesante es que profesemos la misma fe. Dice, como en aquellos tiempos Pablo le llamaba la atención en 1 Corintios 1:12, me refiero, dice que cada uno de vosotros, con el perdón de usted, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Cristo.
¿Está dividido Cristo? No, estamos. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Da gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gallo, pero en nombre de Cristo, ¿verdad? Así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre, sino que él se refiere pues a que todos somos bautizados en Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y siempre es que busquemos en la palabra de Dios lo correcto y lo recto, entonces vamos a estar en comunión con nuestros hermanos y con Dios también. Ok. Y una parte importante aquí también. Gracias, profesor. Sí, muchas gracias por su comentario. Una parte importante en esto que nos acaba de compartir es esa parte en donde unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Va de la mano que a veces incluso en nuestras propias congregaciones podemos tener preferencia por algún pastor, algún predicador, aún siendo de la misma congregación, ¿verdad? Entonces, hace que muchas veces las congregaciones no estén unidas, sino que algunos quieran o se sientan a veces hasta más importantes porque, el pastor tal tiene más preparación, el pastor tal, no sé, tiene alguna cosa más grande o más importante y entonces si yo lo sigo a él, entonces quiere decir que yo también soy más importante, ¿verdad? Y después de ese punto podemos pasar al de cuando nosotros encontramos o nos encontramos en una congregación donde sí tenemos falsa doctrina, pues es cosa de tratar de ver bueno, tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ver cómo puedo hacer para remediarlo, se puede hacer, qué está en mis manos, pero como digo, eso lo vamos a tratar un poquito más adelante, más a detalle. Lo importante es tener esas dos cosas en cuenta. Los creyentes de todo el mundo en nuestro Señor Jesucristo forman parte de la iglesia invisible. Y eso es especialmente para que no caigamos en el error de decir, es que si tú estás en mi iglesia estás bien y si tú no estás en mi iglesia, pues te vas a ir al infierno. No queremos llegar a ese error tampoco. Entonces vamos a la siguiente pregunta, el origen de la iglesia invisible. Vamos a leer Efesios 1, 3 al 8. Si alguien gusta leer esta porción. 1, 3 al 8. ¿Sí? Con permiso, pues. Por favor. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en toda clase de bendiciones espirituales en los cielos y en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él, antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, mandándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio en que él se propuso de antemano. Creo que por ahí. Sí, ok, está muy bien. Algún versículo. No, Gracias, pues. Está muy bien, muchas gracias. Entonces la pregunta nuevamente, de acuerdo a este texto, ¿de dónde tuvo su origen la Santa Iglesia Cristiana? El cuerpo invisible de Cristo. ¿Nadie? Desde nuestro Señor Antes de la fundación, dice. Ok, correcto. Antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Y entonces tenemos que ver un poquito, acompañar esta pregunta general con otras preguntas más cortas para ayudarnos a entender, ¿verdad? La primera es, ¿quién nos eligió?
Dios nos eligió. Exactamente, Dios nos eligió, ¿verdad? Dios, como dice en la pantalla, Dios es el agente de nuestra salvación. Él es el que nos eligió, no nosotros a Él, no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Él tiene que ser el agente de nuestra salvación. Si no Él es el agente, no hay salvación para nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta, Él, Dios, fue el que nos eligió. Es una respuesta sencilla, pero la implicación es grande. ¿Por qué? Porque si, si no es Dios el que nos eligió, entonces la salvación va a depender de otra parte o va a tener otra fuente, va a ser otro agente de nuestra salvación. Y fuera de Cristo, ¿hay salvación? Claro que no, ¿verdad? Entonces necesitamos que nuestro agente sea siempre Dios. Siguiente Amén. pregunta. ¿Cuándo nos eligió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Sí, desde antes de la fundación del mundo. Sí, Alejandro Singolani. Desde el vientre de nuestra madre, como dice. ¿Ok? Y más específico, antes de la creación del mundo, ¿verdad? Antes de que todo fuera creado, antes de que existiéramos nosotros mismos, Dios nos eligió. Y esto queremos dejarlo bien claro siempre para que veamos que no es algo que sea parte de nosotros, que no somos nosotros los que somos capaces de hacer algo por nuestra salvación. No somos capaces de hacer absolutamente nada para lograr nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos está diciendo, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Y entonces amén. resalta la doctrina de la salvación solo por gracia. Por- Todavía no habíamos hecho nada, todavía no habíamos logrado hacer algo por nuestra propia acción, porque no lo podemos hacer cuando Él ya nos había elegido. No depende para nada de nosotros, es pura gracia, un regalo inmerecido. Siguiente pregunta, ¿cuál fue la motivación de Dios para predestinarnos? ¿Qué es lo que motivó a Dios para predestinarnos? Solo por su beneplácito, Tal vez su grande amor, profesor. No se escuchó muy bien. por su grande amor, dijo. Ok, por su grande amor. Sí. Alejandro Singolani. El gran amor Por el que amor hacia la nos humanidad. tenía, tal vez, Nuevamente no escuché. porque, permiso de hablar, Sí, por favor. Por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra del Señor. Ok. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Exactamente, correcto, muy bien. Entonces, el amor de Dios, el afecto de su voluntad, algo que nosotros no merecemos, es lo que motivó a Dios para que nosotros fuéramos predestinados. Con esto queda fuera que haya visto algo bueno en nosotros, que haya encontrado algo ni siquiera muy pequeño por nosotros. Yo a veces hago un ejemplo que tal vez suene un poquito tosco, pero el, digamos, para entenderlo un poquito, de cuando yo llegué al norte, es muy, aquí en México es un poquito, bueno, mucho más caliente de donde yo estaba acostumbrado a vivir. Y entonces una de las cosas que encontré fue cucarachas, que por el calor salen mucho. Y entonces la primera noche que pasé en el norte fue que se me subió una cucaracha grande de casi 5 centímetros. Entonces, desde ahí tomé un poquito de, no miedo, sino un poquito de disgusto al ver las cucarachas.
y se me hizo como que son animales un poquito sucios, un poquito desagradables para mí. Y entonces, un ejemplo que yo doy es, imagínate que nosotros querramos salvar a las cucarachas y entonces tengamos que hacernos una cucaracha y después de esto, morir por las cucarachas. Suena muy, muy brusco, muy tosco, pero Dios, teniendo todo el poder, siendo Dios mismo, envió a su Hijo Jesucristo a hacerse un ser humano pecador, un ser humano, perdón, no un ser humano, hacerse un ser humano pecador, sino hacerse como un ser humano, con todos esas personas humanas pecadoras, y que iba a perdonarle sus pecados, pero a través de la muerte. Entonces, Dios salvando a los seres humanos, un amor tan grande por personas que no son, por causa de los pecados, no son agradables delante de Dios, ¿verdad? Entonces, un amor verdaderamente inmerecido, un amor que nosotros no merecemos. No sé si, yo sé que suena un poquito brusco, pero es más o menos para entender la forma del amor que tiene Dios para con nosotros, a pesar de que Él aborrece el pecado, tuvo que hacerse como nosotros para que fuéramos perdonados. Juanit. Sí, hermanos, y eso fue lo más doloroso que pudo haber sentido Cristo. Eso fue lo más doloroso, o sea, cargar con todo el pecado, o sea, llenarse del pecado de nosotros, llenarse, ahora sí que enlodarse con todo esa carga de pecado de la humanidad, o sea, de los pecados pasados, presentes y futuros. La carga era demasiado grande, era pesado, era enorme, o sea, y teniendo el poder y la deidad como para poder resistir eso, mas sin embargo en su gran acto de amor por sus hermanos, por nosotros, le dice al Padre, bueno, que sea conforme a tu voluntad, Señor. O sea, quisiera que esta copa pasara de mí, pero que sea según tú. O sea, no estimó, pues, no escatimó en dar su propia vida por nosotros, ¿no? Y la verdad, pues, eso no lo podemos, o sea, si nosotros ya conocemos a Cristo, no podemos hacerlo a un lado, ¿no? Porque, pues, en Él pagaron todo lo que debimos haber pagado nosotros, por pecadores. Sí, correcto. Entonces es Amén. un gran Amén. amor que tiene para con nosotros, ¿verdad? Que siendo un pecadores, envió a su Hijo y murió por nosotros, cargando los pecados de todos nosotros. Como bien lo acaba de decir, es una carga muy fuerte, muy grande, pero Él lo hizo en amor por nosotros. Siguiente pregunta de esta sección. Esta sección nos dice que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno. No. Ok, exactamente, no. Nos dice que, bueno, antes, Juanit. Ahí sí, hay una porción en la escritura, no recuerdo dónde está, que habla de los vasos escogidos. ¿Qué vasos escogidos se refiere? A los vasos, dice, porque habla acerca de los vasos escogidos para santidad y otros para el castigo, algo así. O sea, ahí es la parte que no comprendo, pues si dice aquí que no, Dios no eligió a algunas personas para ir al infierno. Bueno, ahí en la porción, pues en la palabra que podemos leer que dice que pues no quiere que nadie se pierda, mas sin embargo, pues hay, hay personas que nunca lo llegaron a conocer. Ok. Luis Armando Sugama. Sí, yo veía a Judas preguntando el otro día de Judas en las mismas lecciones. Y dice que Judas es que no confía en el Señor. Entonces, tal vez por eso de no confiar en Jesucristo, en la misericordia de Dios, puede llevarlo al infierno. No porque Dios no Ok. lo quiera salvar, sino que por el rechazo, tal vez. Sí, exactamente, ese es el punto, ¿verdad? Dios quiere que todos se salven, dice que ha elegido algunos para salvación,
a la sección que acabamos de leer no nos dice Dios quiere que algunos se vayan al infierno, sino quiere que todos sean salvos, quiere que todos conozcan la salvación, pero desafortunadamente hay algunos que quieren, no quieren escuchar el evangelio, la salvación. Tenemos aquí a Jorge. Pensando un poco en la cita que hablaron hace un momento sobre los vasos de ira, es bueno ver los versículos anteriores. ¿Sí? ¿Lo Eh, tienes ahí? 9, comenzando en el 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Okay. Podemos ver hacia los versículos los siguientes versículos, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios perdón, y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Y hasta ahí. Ok. Sí, entonces encontramos ahí nosotros no somos capaces de decirle a Dios, pues, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y la otra, Dios escoge al que quiere, pero ¿por qué algunos van al infierno? Pues por causa de su propia desobediencia, por causa de su propio pecado, por causa de que ellos simplemente desean seguir su propio camino, ¿verdad? Rechazan constantemente a nuestro Señor Jesucristo, rechazan a nuestro Dios. Si recordamos a nuestro Señor Jesucristo, también en alguna ocasión se pone frente a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que todos sean salvos, pero a causa de el pecado que mora en nosotros, muchos todavía van al infierno. Y creo que me adelanté a la parte, pero las personas van al infierno por sus propios pecados, por su propio rechazo de Cristo, y el mismo texto que acabo de recordar es Mateo 23:37. Entonces, las personas van al infierno por sus propios pecados, por su propio rechazo de Cristo, ya que nuestro Dios quiere que todos sean salvos y en conocimiento de la verdad. Ok, muchas gracias por los comentarios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta. Vivimos en un mundo rodeado de muchas organizaciones, denominaciones, grupos cristianos diferentes. Entonces, ¿cómo quiere Dios que reaccionemos ante ante muchas iglesias, denominaciones? ¿Cómo reaccionamos? Simplemente si podemos buscar así rapidito en Google y ponemos denominaciones cristianas, encontraremos un sinfín de nombres, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra reacción ante esto? Para mí siempre ha sido desconcierto. ¿Okay?
No lo logro comprender. Ok. Profesor. ¿Sí? Sí, yo creo que en el primer concilio que hubo, hubo una discordia entre Pablo y Pedro. Todavía el apóstol Pedro, andando con Jesucristo, quería que la gente se circuncidara. Y Pablo le decía que no, que el que fuera bautizado ya no tenía que ser circuncidado. Y Pedro andando con Cristo. Entonces, pero eran cosas pues de que últimamente se arreglaron y se quedaron con los 10 mandamientos para que siguiera la gente también, digamos, fortaleciéndose en el mandato de Dios, en vivir una vida ordenada. Entonces, desde ese momento, pues hay problemas, pero siempre en mira, en ver a Cristo como nuestro Salvador. Sí. Ok. Muchas gracias. Juaní. Ok, entonces podemos decir, como nos decían hace unos momentos, es un desconcierto, tal vez. En cierta forma podríamos decir, Sí, no me escuchaba, ¿verdad? sí, no lo escuchaba, por favor. Es que podemos verlo, lo que decía el video, hablaba acerca de 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, bien dice el dicho, ¿verdad? Dice, divide y vencerás. Divide y vencerás, así de claro. Si la iglesia está tan dividida actualmente, la gente mucho menos se va a acercar a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo he hablado con personas, ¿no? Y las personas me dicen, es que ellos dicen que tienen el Dios de verdad. Ellos también tienen el Dios de verdad, ¿no? Y aquellos son los que tienen el Dios de verdad. Entonces, todos tienen el Dios de verdad. ¿Cuál es la verdadera iglesia que tiene el Dios verdadero? Y lamentablemente, pues, no, las personas no se acercan por eso. O sea, hay tanta división, tanta confusión, como dijo la hermana hace unos minutos, que es triste, pues, porque la verdad, todas estas denominaciones tan diversas, llenas de doctrinas, de muchas cosas, ¿no? De mucho legalismo, como estábamos viendo en la clase de legalismo la vez pasada, sí causa esa división y causa ese alejamiento de las personas a Dios, ¿no? Y la verdad, pues el enemigo se ha encargado de trabajar duro en esa parte, ¿no? De crear esa confusión a los seres humanos. Ok. Sí, puede ser muy confuso, puede ser, en cierta forma es confuso, pero viéndolo de otro punto, pues obviamente el diablo va a trabajar para hacer división en todas las iglesias, pero también otro de los puntos es, podríamos decir, es hasta en cierta forma lógico, porque hay muchos pensamientos, hay muchas personas que quieren interpretar de acuerdo a lo que ellos piensan, y entonces, incluso ha habido iglesias que simplemente se salen o se forman porque en la iglesia anterior no me tomaban en cuenta, o porque yo quería hacer esto y no quisieron, entonces yo formo mi propio grupo. Y a veces no es ni siquiera parte de la doctrina, y en muchas ocasiones sí es por causa de la doctrina, ¿no? Bueno, antes, Alejandro Gutiérrez. El apóstol Pablo da sabios consejos respecto a las iglesias. De hecho, en 2 Timoteo 2:1 en adelante, dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que incluso orar y ser testigos de que si algo está erróneo, apartarnos. Y apartarnos significa no apartarse de Cristo, sino que apartarse de
las enseñanzas falsas. Apartarse de ellos significa estar teniendo a Jesús presente, no darle la espalda. Apartarse de las religiones ortodoxas, religiones, denominaciones, es apartarse de lo que Jesús nos enseña. Porque el lenguaje de Jesús enseña es a ver la luz, a ver la verdad, enseñar amor, enseñar, ver al prójimo como nosotros, ver por ellos. Y las denominaciones lo que hacen es hacer ver a Dios como un Dios castigador, un Dios que no perdona. Y todo lo contrario, porque Jesús enseña que el perdón es perdonar y es amor. Ok. Entonces sí es parte bueno, para continuar tenemos que ver algunas preguntas más y así nos vamos enfocando más en el punto central. Y tenemos ahí un texto y la pregunta es, ¿cómo nos ayuda Primera de Juan 4:1 a iniciar la conversación hablando de esta parte de cómo quiere Dios que reaccionemos ante diferentes grupos? Cuando Nivel hablamos, de batería 8. cuando hablamos con muchas personas de diferentes denominaciones. Ok, entonces vamos a leer el texto. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces encontramos esta parte importante, que cómo nos ayuda este texto para iniciar una conversación acerca de esto, acerca de las diferentes denominaciones, acerca de si encuentro a personas de diferentes denominaciones. ¿Cómo nos ayuda este versículo? Sí, sí. Alejandro Gutiérrez. Yo lo voy a dar como ejemplo mío de mi antigua religión. Cuando salíamos nosotros al ministerio a predicar, siempre a nosotros se nos enseñó de que el amor ante todo era lo indispensable. Y aquí viene el texto de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que tengan cuidado porque vendrán muchos lobos con piel de oveja. Entonces es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que ser súper cautelosos y darnos cuenta qué es lo que realmente se nos está enseñando y qué realmente es lo que nosotros vamos a enseñar. Porque si nosotros vamos a entablar una conversación con una persona acerca de algo que inventar lo que la Biblia dice, estaríamos mintiendo, porque la Biblia habla sola. No podemos interpretar Sí. la Biblia a nuestro gusto y a nuestro antojo. La Biblia es un libro exacto. 2 Timoteo 3:16 lo dice, que toda escritura es inspirada por Dios y provechosa para enseñar. Entonces lo que nosotros tenemos que enseñar a las personas es lo que realmente dice la Biblia. El claro ejemplo de Jesús. No podemos estar diciendo que Jesús no perdona, porque Jesús perdona. Jesús murió por los Amén. pecadores. Y no podemos Amén. decir que Jesús no murió por los pecadores, porque si Jesús no hubiese muerto por los pecadores, no hubiese venido, no hubiese muerto, porque en el mundo no hubiese existido el pecado. Pero sin embargo, Él murió por nosotros, Él cargó la cruz por nosotros, Él sufrió las humillaciones por nosotros. Entonces, como nosotros podemos interpretar y hablar a las personas acerca de lo que está pasando hoy en día, lo podemos ver claramente con lo que dice 2 Timoteo 3 en adelante, que el mundo entero yace en el poder del diablo, las pestes, la angustia mundial. Entonces, desde ahí nosotros podemos partir la base hablando a las personas de las enseñanzas que dio Jesús, del propósito que tiene Él para la vida y del propósito por el cual Él murió por nosotros. Ok. Sí, entonces lo importante es, de acuerdo a este versículo, es que podamos poner a prueba todo tipo de cosas, ¿verdad? Todo lo que nos enseñan en cualquier lugar. A veces pensamos que simplemente por el hecho de que dice cristiano, entonces es bueno, ¿verdad? Pero tenemos que ver y poner a prueba, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que nos están enseñando. Juanit. Y así es, hermanos. Dentro de muchas denominaciones, también yo he estado en muchos lugares, pues a veces me invitan a conocer sus cultos, muchas iglesias, otras iglesias cristianas.
y veo la mezcolanza tan clara que tienen de metafísica, de pláticas motivacionales, psicología, mezclada con la palabra. Ya buscando más que todo el buscar de hacer un perfil psicológico de las personas y esos evangelios de la prosperidad, ¿no? Que ya cuando llegas a Cristo ya te vas a hacer millonario y todo va a depender de tu siembra y tu diezmo. Sí, la verdad está muy contaminada la iglesia, muy contaminada. Pero bueno, como hablamos al principio, hermano, Dios es el que se encarga. Él dice, pues, que dejen que crezcan juntas, ¿no? La cizaña y el trigo, o que crezcan juntos en la iglesia, que al final de cuentas, él es el único juez. O sea, nosotros lo que debemos hacer es, como dice el apóstol Pablo, que andemos más en el Espíritu. Que andemos más en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Sí, si nosotros no aprovechamos, no echamos mano del Espíritu, lo contristamos y el Espíritu se aleja de nosotros y por ende pues no vamos a poder percibir o no vamos a poder discernir cuando venga la falsa doctrina. Entonces por eso Dios nos manda, el Señor principalmente y los apóstoles, el apóstol Pablo sobre todo nos manda a que andemos en el Espíritu. Sí, que empezamos a menguar mucho más la carne y solamente eso se logra con oración y estando ahora sí que en comunicación con nuestro Padre, sabiendo lo débiles que somos, lo corrompible que somos como seres humanos, que cualquier corrientita nos puede llevar por un lado equivocado. Sí, sí. Muy bien, correcto. Luis Armando Lugamo. Sí, en un momentito, profesor. Le quería, el mismo Señor Jesucristo, cuando dijeron en Mateo 12, 46, 50, me permite leer los 4 versículos. Todavía estaba hablando, dice la muchedumbre, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablar. Pero él respondió al que le decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, el que haga la voluntad de Dios, pues, es hermano de Cristo y aunque por diferentes cosas que pongamos esté en otra iglesia, pues hay que respetarlo, ¿no? Siempre que vaya en el amor y cumpliendo, no cumpliendo, sino que haciendo por gratitud lo que Dios quiere que hagamos. Ok. Sí, entonces, y ese es todo eso lo que estamos hablando es para poder darnos cuenta que no cualquiera que dice que es cristiano, no cualquier mensaje que escuchamos en internet, en televisión, en radio, solo porque diga que es cristiano, viene de Dios, ¿verdad? Sino que, como dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En nuestra época es de la misma forma. Encontramos a multitudes de predicadores, falsos profetas que están utilizando la palabra de Dios a su antojo, sin utilizarla correctamente, predicando lo que la gente quiere escuchar para tenerlos ahí. Lo mismo como ya dijeron el Evangelio de la Prosperidad. Entonces tenemos que poner a prueba todo y todo esto lo ponemos a prueba a través de la palabra de Dios. Entonces, bueno, ya como ya lo dije, no todos los grupos, ni mensajes, ni videos, ni iglesias son de Dios. Y Dios quiere que todos nosotros los pongamos a prueba. Otro de los textos que tenemos aquí, cómo nos ayuda Hechos 17, 11 al 12 con todos los mensajes que nos rodean. Dice el texto, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Entonces, ¿cómo nos ayuda este texto
con todos los mensajes que nos rodean. Amén. ¿Cómo podemos utilizarlo? Juanit. Sola escritura. La palabra de Dios es la mejor guía para buscar de Dios. Si una persona quiere buscar de Dios o una persona no conoce al Dios verdadero, la mejor manera de mostrársela es en la escritura. Invitándolo por ejemplo, a leer el libro de Juan, ¿no? Que lea el libro de Juan a una persona que no es creyente, que no se congrega ni nada, pues decirle, ¿sabes qué? Mira, te invito a que leas el libro de Juan y si tienes alguna duda, pues con mucho gusto, pues la podemos ver, ¿verdad? Y es ahí donde el Espíritu toca, ¿no? Y en ese momento pedir en oración al Espíritu Santo que toque el corazón de esa persona para que lo quebrante. En pocas palabras, bueno, si Dios lo tiene ya en sus planes, ¿no? Obviamente, si es la voluntad del Señor que esa persona sea salva, pues obviamente el Espíritu va a trabajar en él. Ok. Sí, entonces parte importante es eso, la palabra de Dios es la importante. A veces la gente se puede dejar llevar por la bonita forma que hablan algunos, porque es un personaje muy importante, pero lo importante no es el hombre en sí, sino siempre va a ser la palabra que nos es predicada. Si nos es predicada una palabra que es sin añadidura, sin quitarle o sin malinterpretar, entonces esa palabra es correcta y ese mensajero pues es de parte de Dios. Y como nos dice aquí en Hechos, los de Berea eran los que dice que eran más nobles que los de Tesalónica y ellos recibieron la palabra y examinaban las escrituras para ver si era cierto. Entonces cada vez que escuchemos un mensaje de alguien, una predicación de alguien, siempre tenemos que ver si va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente, lo que ya les comenté, los bereanos pusieron a prueba incluso las palabras de Pablo. Una cosa que cada ocasión que llego en una congregación siempre digo, no me crean a mí, yo puedo fallar, yo puedo errar, yo no tengo todas las respuestas a todas las preguntas, pero la palabra de Dios sí, ¿verdad? Y si en algo me equivoco, en algo no recuerdo, en algo fallé, pues hay que ir a la palabra de Dios para que ella sea la que nos guíe y nos ilumine. Nosotros queremos comparar todo con la Biblia. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos personas que enseñan la Biblia fielmente? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros cuando encontramos a personas que creen y enseñan correctamente la palabra de Dios? Conversar mucho con ellos. Ok, conversar con ellos, sí, es parte. ¿Qué más? Llevarlos para la iglesia. Ok, sí. Mejor dicho, de verlos como que están probados, porque si están hablando lo correcto, lo que estamos testificando por medio de la palabra, Ok, entonces tienen que ser nuestros hermanos y nosotros también con ellos. correcto. Porque Sí, porque la estamos palabra del predicando lo Señor mismo. dice que se junta con sabios, sabio será. Ok. Entonces sí, es parte de eso, ¿verdad? Vamos a querer escucharlos, vamos a querer hablar con ellos, vamos a querer tratarlos ya como hermanos en la fe, ¿verdad? Porque creen lo mismo. Alejandro Gutiérrez. Partiendo a encomiarlos, porque al estar enseñando bien lo que dice la Biblia, es estar siguiendo el claro ejemplo de Jesús, porque Jesús cuando enseñó sin quitar y sin ponerle de más, enseñó lo que correspondía y lo que era correcto, enseñó con paciencia, enseñó con amor, enseñó con gratitud y enseñó con esperanza, porque cada vez que él llegaba a algún lado decía, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la esperanza que
predican, los pastores o la persona que está capacitada para hablar, hay que encomiarla, felicitarla, ser parte de ellos, como el libro de los Salmos, que cualquier persona que esté físicamente capacitada es como un árbol que crece junto a un riachuelo, cuyas ramas nunca se secan. Entonces, la persona o las personas que están aprendiendo y que leen fielmente la Biblia y enseñan fielmente, es eso, es como un árbol que está junto a un riachuelo, que sus ramas nunca se secan y siempre dan un follaje y dan un fruto bueno todo el año. Ok, sí, muy bien. Siempre tenemos que también recordar si nosotros somos capaces de enseñar correctamente, si nosotros enseñamos bien la palabra de Dios, es porque Dios es el que pone todas esas palabras en nuestros labios, porque es el que nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad, como lo dice también su palabra, ¿verdad? Tratar de no, a veces podemos caer en un falso orgullo de que yo conozco todo, yo sé todo, y no es así, ¿verdad? La palabra de Dios es la que va a dirigirnos y a guiarnos siempre. Y tenemos aquí, Dios quiere que disfrutemos de la comunión de hermanos que están unidos en la fe. Eso es lo que ya habían comentado, tratarnos como hermanos. Si alguien cree lo mismo que yo, y estamos hablando las mismas palabras de la Biblia, estamos diciendo que creemos lo mismo que nos enseña la palabra de Dios, entonces ahora con esta persona disfruto de comunión, algo que nos une, una unión en común. Somos hermanos que estamos unidos por la misma fe. Esta fue la oración de Jesús en Juan 17, 20 y 21 y primera de Juan 1, 3. Entonces, Juan 17, 20 nos dice, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y después en primera de Juan 1, 3 nos dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros encontramos con alguien que enseña fielmente la palabra de Dios, tenemos comunión con ellos y tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo también. Amén. Podemos alabar a Dios y trabajar juntos en amor por nuestro Señor. Eso es lo que hacemos, por eso nos unimos en congregaciones, ¿verdad? Porque ya al tener personas que creen lo mismo que yo, que están enseñando, interpretando correctamente la Biblia, están siendo guiados por esa palabra de Dios, entonces podemos trabajar juntos. ¿Para qué? Para que simplemente seamos más, no, ¿verdad? Sino simplemente, ¿qué es lo que queremos hacer? Que el mensaje de la palabra de Dios, que el mensaje del Evangelio llegue a otros. Y esa palabra y ese mensaje del Evangelio es el que va a convertir los corazones. Y puede que vengan a nuestra iglesia, puede que vayan a otra, pero va a trabajar el Espíritu Santo en ellos. Nosotros nos toca simplemente llevar el mensaje, compartir el mensaje en agradecimiento a lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Siguiente, ¿qué quiere que hagamos cuando encontramos? Es la misma pregunta. Dios quiere que actuemos en amor. Perdón, ahí era otra pregunta. Cuando alguien enseña diferente a lo que dice la Biblia, quiere que actuemos en amor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué podemos actuar en amor con alguien que enseñe diferente a lo que dice la Biblia? Que podamos encontrar doctrinas equivocadas con esas personas. ¿Por qué una parte importante tiene que ser en amor? ¿Por qué queremos actuar primero en amor? Juanit. Porque Dios es amor. Okay. Dios es amor y si Dios a mí me perdonó con su gran amor, yo debo ser igual. Ese amor que Él me mostró a mí, yo debo mostrárselo a mi hermano. Así está equivocado, tengo que, ahora sí que, ¿cómo se dice? Corregirlo, pero en amor. Sí, o sea, Okay. no corregirlo, como dicen, no crítica destructiva.
sino crítica constructiva en amor. Y si la persona lo acepta y en amor recibe esa corrección que yo le pueda hacer, ¿verdad? Como que el Espíritu Santo nos capacita para poder, hasta ahora sí que corregir algo que esté mal, qué bueno que el otro hermano lo acepte y cambie. Si no, pues no pasa nada. O sea, yo en amor lo hice y lo corregí en amor, más sin embargo eso no quiere decir que yo voy a tomar una actitud agresiva contra ese hermano. Ok. Debe ser en amor, todo debe ser en amor. Amén. Correcto, y es parte de ese amor que por lo cual nosotros corregimos, ¿verdad? Es como, por ejemplo, no sé, un niño me dice, es que si agarro los cables de la luz no pasa nada. En amor le tengo que decir, no es así, ¿verdad? Si te agarras los cables te puedes electrocutar, te puede dar un choque la corriente eléctrica. Entonces, es en amor que se corrige también, ¿verdad? Cuando corregimos a alguien que tiene una doctrina equivocada, no lo hacemos porque queremos mostrarnos como que yo sé más que tú, y sino que queremos que esas personas, por causa de esa doctrina equivocada, puedan llegar a los infiernos. Les queremos mostrar cuál es el verdadero camino, que es nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que nos enseña claramente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A veces en muchos lugares y a veces muchos de nosotros también llegamos a cometer el error de tratar de corregir a la gente de una forma equivocada, de una forma en la que en lugar de buscar que ellos se encuentren lo que dice la palabra de Dios, que puedan escucharnos, caemos en el error de chocar en la primera con ellos, de señalarle duramente su error, sin amor, tratando de hacerlo sentir mal, tratando de que nosotros nos veamos que sí somos los que sabemos. Eh, Incluso podemos decir a las personas que creen en las imágenes, que adoran las imágenes, simplemente irnos por ese punto y atacarlos. Nuestra motivación, nuestra forma de actuar no debe de ser el ataque, sino el amor. Y sí vamos a hablar sobre tal vez ese punto equivocado, pero primero queremos guiarlos hacia nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios los va a hacer que ellos encuentren claramente su error. Es muy normal cuando alguien me señala mi error simplemente que en lugar de que yo vea que estoy equivocado, pues la tome contra él, ¿verdad? Entonces, siempre queremos actuar en amor y parte de ese amor es cuando mostramos a la gente su error. Lo tenemos ahí en Mateo 18, específicamente del versículo 15 en adelante, tenemos eso que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él a solas. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma uno o dos contigo, para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, nuevamente, el amor es tratar de ganar a nuestro hermano. El otro texto que tenemos ahí es 2 de Timoteo 3:16, el cual nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, parte de ese amor es mostrar el error de la gente. Si continúa rechazando la instrucción, vamos a querer separarnos de ellos para mostrarle la gravedad de su pecado y protegernos de la falsa doctrina. Eso es lo que también a veces normalmente llamamos la excomunión, pero que a veces es vista de una forma negativa. Pero parte de la excomunión es una muestra de amor también, nos separamos para que ellos vean la gravedad de su pecado, para que vean que lo que han hecho, ya sea con un pecado, con una mala doctrina, pues que sí es algo grave, no es algo simple, algo que no tiene importancia. Y queremos que con esto se dé cuenta de su error y puedan volver a la palabra de Dios. Tenemos ahí también Romanos 16:17, donde dice, los ruego, hermanos, que se fijen de los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido. Apártense de ellos. Y
Tito 3:10. Tito 3:10, el cual nos dice, al que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchenlo. Entonces tampoco nos está diciendo simplemente al que ha hecho algo malo, apártense, deséchenlo, sino que hay un proceso, ¿verdad? Tiene que pasar varias ocasiones. Tenemos que buscar llamarlo, buscar que se arrepienta de su pecado, obviamente utilizando la palabra de Dios, porque es el poder de la palabra de Dios la que va a lograr eso, no nosotros. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, pues si no hay más preguntas, comentarios, vamos a finalizar nuestra lección de hoy. Es nuestra penúltima lección. El próximo miércoles tenemos nuestra última lección y ya les enviaré el proyecto final. Vamos a Amén. finalizar con una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, porque es ella la que nos ha concedido la fe, es ella la que nos ha mostrado lo que has hecho por nosotros, nos ha mostrado tu grande amor para con cada uno de nosotros. También nos ha mostrado lo que merecemos por causa de nuestros pecados, y que ese gran amor que tienes para con nosotros es que has dado a tu Hijo Jesucristo para dar su vida en nuestro rescate, el justo por los injustos. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando a través de tu palabra para que podamos hacer las cosas que tú deseas, que nos sigas apartando para que nos acoplemos a tu voluntad, pero que también podamos agradecerte con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras palabras, que podamos compartir tu mensaje de la mejor manera, confiando en que es tu palabra la poderosa y no nosotros. Pero también, Señor, que no seamos nosotros los que causemos tropiezos, sino que nos preparemos de la mejor manera posible para que tu palabra pueda llegar correcta ante los oídos de la gente. Amén. Te pedimos, Señor, que nos perdones cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, porque seguimos haciéndolo día tras día. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos guardes, nos perdones nuestros pecados, nos guíes a través de tu palabra. También, Señor, te pedimos por todos aquellos que están pasando por tribulación, por enfermedad, por necesidad, por los que aún no te conocen, Señor, para que tu palabra pueda llegar hasta ellos. Utilízanos, Señor, a nosotros, utiliza a todos los que tú has llamado a la fe para que puedan compartir tu evangelio, compartir lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho por todo el mundo. Conocemos, Señor, que no quieres la muerte del impío, sino que te conozca. Ayuda, Señor, que nosotros podamos llevar ese mensaje a todo el mundo. Guárdanos durante la noche de todo mal y peligro en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Bendice nuestras actividades el día de mañana y todo esto te agradecemos y te pedimos, no porque lo merecemos, sino en el nombre de aquel que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a Jesucristo nuestro Señor. Amén.